Bueno, pues hoy nos vamos a ir al oeste de Navarra, lo que es la comarca de Sacana. Y nos vamos a ir a su municipio de mayor extensión, que es Araquil, que es a su vez la cabecera oriental del valle homónimo, ¿no? Del valle de Araquil. Y concretamente nos vamos a situar en el concejo de Echeverri, muy cerquita de Irurzun. Estamos, por lo tanto, en la montaña navarra y además no en cualquier sitio, porque nos vamos a mover en el entorno de Dos Hermanas, que yo creo que es uno de los lugares más emblemáticos de la vieja Navarra. Bueno, de la vieja y de la moderna también. Bueno, y pues descríbenos un poco ese conjunto. Es increíble, es muy bello. El paisaje además está presidido por la presencia contundente de las Dos Hermanas, que son dos moles calizas que, bueno, antaño formaron un único peñasco, que fue horadado pues con esta paciencia geológica que tienen los ríos, ¿no? Concretamente el río Larrún, de modo que quedó dividido en dos por un enorme tajo en forma de U. Y bueno, ahora es como si ambas peñas se miraran de frente, o si se prefiere, como si montaran guardia, ¿no? A la entrada del paso entre Sacana y Leitzaldea. Ahora, a veces se suele oír el nombre de Viaispe, ¿no? Una traducción casi literal de Dos Hermanas, pero originalmente su nombre era el de Aitzbitarte, o sea, algo así como espacio o paso entre dos peñas, ¿no? Que describe perfectamente pues cómo es, ¿no? El lugar. Y luego el conjunto se completa con el río Larrún, que pasa entre las peñas, el bosque que va escalando las laderas, el blanco de la roca caliza que va asomando, y que además, pues bueno, yo diría que afirma, ¿no?, esa autoridad agreste y salvaje de la zona, y luego los caseríos de Echevarri e Irurzun, que ponen pues el contrapunto urbano, ¿no? Y luego, bueno, también están las autovías de Navarra y de Leitzaran, pero bueno, a pesar de ellas yo creo que mantiene todo su encanto, ¿no? Y eso desde abajo, porque lo que se ve desde arriba cuando has ascendido bien al balcón de los buitres o bien a los restos del castillo de Isita, la verdad es que la vista es increíble, es fabulosa. El castillo, como siempre, arriba, ¿no? Sí, que es donde tiene que estar un castillo. Para eso es una fortaleza. Sobre todo un castillo roquedo. A veces también nos encontramos en los valles, pero desde luego los castillos roquedos siempre van a estar en lo alto, ¿no? Fíjate, yo recuerdo la primera vez que lo vi en fotos, sobre todo cuando vi fotos sacadas desde arriba, ¿no? O sea, fotos aéreas a baja altura, pensé, madre mía, y aquí cómo porras se llega, ¿no? Porque es uno de esos lugares, de verdad, donde hacen falta ganas para construir un castillo. Está en la margen derecha del Larrún, situado en la cumbre de la Hermana Mayor, a más de... ¿no? En la derecha del Larrún. A ver qué sentido. Sí, claro, porque desemboca en el Arga, efectivamente. En la margen derecha del Larrún, ¿no? Y está situado en la cumbre de la Hermana Mayor, es decir, lo tenemos a más de 700 metros de altitud. Pero esto la verdad es casi anecdótico, porque el asunto es que está en una cumbre rocosa y afilada, ¿no?, con un precipicio a ambos lados, a la que hay que llegar pues prácticamente trepando, ¿no?, en el tramo final, ¿no? Y en la que realmente pues es que no hay espacio físico para colocarlo, o sea, por lo que tuvieron que hacer casi un ejercicio de Tetris para poder construirlo, ¿no? Bueno, pues allí está situado el castillo de Isita. Hay un montón de gente que nos está escribiendo que trae recuerdos gratos esta visita que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, hablan de Guiarreta, donde está la ermita de Santiago de Itxasperri. Ahí se rodó la película de la ermita y el resto de las que jalonaban también el camino viejo jacobeo. Luego hay una defensa de que no quiere decir dos hermanas, sino dos peñas. Y, sí, y que hay una mala traducción, pero bueno, aquí no puede ser, ¿verdad? Las etimologías, la verdad es que juegan a veces malas pasadas cuando se hacen traducciones a la ligera. En fin, pues puede ser, no lo sé. Yo no soy etimólogo, aquí me suelo guiar de los expertos y de lo que suele ser la teoría más aceptada, ¿no? Y luego hay gente que pues reivindica sus pasiones. De paso, mención aquí, de Echevarri es el pelotari y Julen Martija, que se sepa. Y bueno, se puede llegar al castillo, ¿verdad? Sí, se puede llegar. Salvo la última parte, la verdad es que no es tan complicado. A ver, para subir, primero hay que llegar a Echevarri. El pueblo tiene básicamente una calle, o sea que no tiene mucha pérdida. Se va hasta el final, donde hay una fuente con un abrevadero y unos paneles de rutas, donde ya te indica, ¿no?, por dónde ir. En ellos pues se explica cómo ir, pero bueno, una vez aquí se toma la pista de cemento de la derecha
y se sube, es una subidita hasta una pequeña explanada que está cerquita del cementerio, donde hay una verja que ya da paso a una pista forestal. Bueno, pues se comienza a subir atravesando el bosque, se atraviesa una campa, cuidado que hay un mastín con ovejas, dejadles tranquilos, hasta que llegamos a una indicación hacia el castillo que te desvía a la derecha. Entonces se toma esta desviación y se sigue por un sendero poco marcado, pero yo creo que no tiene pérdida. Se pasan una serie de palomeras, unas estructuras metálicas muy altas, ¿no? que son palomeras, hasta que llegas a un punto en que a tu izquierda ya aparece el roquedo, ¿no? Y aquí es donde el camino se desvanece y hay que subir por las rocas hasta la cima, ¿no? No es muy difícil, pero tampoco puede cualquiera. Hay gente con problemas de movilidad, no va a poder subir. Pero, pues sobre todo porque hay que trepar un poco, pues con el precipicio, pues muy cerquita, ¿no? Y entonces hay que estar atentos, tanto al subir como sobre todo al bajar. ¿Por qué? Porque si no te has fijado bien por dónde has subido, a veces las marcas no están claras y puedes perder el trazado, ¿no? Pero bueno, quiero decir que con un poquito de cuidado tampoco supone un gran problema. Bueno, tenemos como de costumbre en esta entrega de los castillos navarros a Iñaki Sagredo. Está al otro lado del teléfono. Iñaki, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Egunon, te vamos a echar mucho de menos, pero tenemos que dejarte descansar porque esto casi es un abuso que estamos haciendo contigo. Bueno, no me importa. Pues son 11 visitas las que hemos realizado, 11 días en los que hemos contado también con la compañía de Iñaki y de su sabiduría acerca de estos lugares. Así que comenzamos el recorrido ya con más datos con nuestro invitado Xavier. Sí, además yo rubrico lo que has dicho, y además, bueno, tengo que agradecer la amabilidad que ha tenido. Claro. Iñaki, ¿no? Y la gran ayuda que ha sido, ¿no? No solamente él, sino su obra, ¿no? Sus libros, Castillos que defienden el reino, que fueron una serie de 5 libros editados por Pamiela que nos han servido, vamos, como un manual de cabecera durante todos estos programas, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho al principio, no es una despedida, ¿no? Es solo un hasta luego, así que unas vacaciones. Volveremos más adelante a dar guerra con los castillos navarros. O sea que venga, vamos ya con Aisita. ¿Qué hizo Iñaki? Que no te había dicho. A ver, Aicita, Aiceta, Aisita, Aiguita y Aisita. Casi nada. Sí, con todos estos nombres aparece, o por lo menos son los que yo he encontrado, que aparece mencionado a lo largo del tiempo en la documentación, ¿no? El castillo, una documentación, pues bueno, que lo cita a mediados de la Baja Edad Media, pero he leído, Iñaki, que su ocupación comenzó en el siglo X. No sé, ¿cuál es el origen del castillo de Aisita? Bueno, pues efectivamente, en lo que son los datos documentales, la primera relación de un documento que habla de Aisita es en 1210, ¿no? En tiempos de Sancho el Fuerte. Pero habría que ir más atrás. La arqueología ya nos aporta algún dato, ¿no? Sobre todo en tema de cerámica, tipología. Y bueno, podríamos situarlo prácticamente en el siglo X, que era cuando estos castillos próximos a la cuenca de Pamplona tuvieron su mayor importancia, con los tiempos de la conquista musulmana, etc. O sea, fueron tiempos muy convulsos que luego estos castillos, como os comentaré, pues fueron perdiendo importancia, ¿no? Una pequeña puntualización, y es que nos corrige un oyente diciendo que he dicho de Río Larrún. La verdad es que no sé exactamente lo que he dicho, pero tiene razón. Si he dicho Larrún me he equivocado, es Larraún. Como bien nos corrige. Volvemos al castillo, a Aisita, que se lo menciona casi siempre pues como una parte o como parte de un conjunto defensivo en torno a la comarca de Iruña, ¿no? ¿Qué función cumplía y cómo y por qué otros castillos estaba formado este conjunto? Pues fíjate, es muy bonito, sobre todo una de las cosas más espectaculares, aparte de la vista, aparte de subir, que efectivamente es difícil pero no es complicado, ¿eh? O sea, yo os animo a subir porque las vistas, como has dicho muy bien, son espectaculares. Pero sí, la verdad es que desde el punto de vista defensivo es un espectáculo también, porque se controlan varios castillos, se vigilan entre ellos, ¿no? Como son el castillo Rarregui, en el Monte Castelu, el castillo de Garaño, que controlaban ambos el paso de Osquía, y el castillo de Aisita controlaba a su vez el paso de Larraún. Entonces, todas las puertas de entrada a la cuenca de Pamplona, al fondo del Valle de Aquil, había una serie de fortificaciones que las controlaban. También estaba el castillo de Sardea controlando el paso de Chori, que se me olvidaba. Entonces formaban un triángulo defensivo que entre ellos se vigilaban, se avisaban de cualquier peligro y controlaban los pasos estratégicos. Era una de las funciones principales de estas pequeñas fortificaciones, que son minúsculas, que ya os comentaré, porque tienen una guarnición escasísima, ¿no?
Sí, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente todo lo que era el conjunto de fortificaciones navarras era algo estratégicamente planificado, o sea, no se dejaba nada al azar. Eso es, o sea, al final, muchas veces me comentan, ¿cómo se avisaban, Iñaki? ¿Cómo tal? Varias documentaciones ya nos aparecen que cómo utilizaban bocinas bocinas, lo que serían como instrumentos de sonido ronco que podían alcanzar, pues bueno, ese sonido varios kilómetros de señal, y era una forma de avisarse. En este caso también estaba el aviso visual, ¿no? Porque se veían perfectamente los castillos, están situados a pocos kilómetros. Y fue un castillo con bastante movimiento, ¿no? Al menos en su última etapa. ¿Cuál ha sido la historia del castillo? Pues la historia, fíjate, Xavier, porque avanza pues teniendo unas guarniciones de 6, 10 hombres, que eran, pues para estos castillos tan reducidos, pues estaba bien, o sea, era una cantidad importante, eran tiempos de las guerras contra Castilla, incluso vino en 1276 también el ejército de Francia a tomar varios castillos, pero luego fue decayendo en su historia hasta el punto que tenían una persona solamente para guardar la llave, que tenía la misión de vez en cuando, una vez al mes, pues ver que estaba todo perfectamente y cerraba la puerta con llave. O sea, fíjate cómo éramos casi como en Bilbao. O sea, hasta que no venía un ejército importante no veníamos a ocupar nuestros castillos, ¿no? Entonces luego ya pues pasó decayendo, incluso se abandonó. Hubo un periodo en que realmente estaba abandonado, que era en los tiempos de Carlos III, que era un monarca que realmente era muy estable en la política exterior. Con Castilla hubo cierta paz y aprovechó ese tiempo pues para construir los palacios de Olite y Tafalla que todos conocemos, ¿no? Bueno, sobre todo el de Olite. Y posteriormente, efectivamente, volvió a tener guarnición ya en los tiempos de las guerras entre agaramonteses y viamonteses, que es un poco la parte más dilatada que me has contado. El castillo, Iñaki, está en un lugar complicado, ya lo ha descrito antes Xavier, donde visto desnudo parece que da pocas oportunidades, no ya para construirlo, para construir una fortaleza, sino para construir cualquier otra cosa. ¿Cómo era el castillo? ¿En qué niveles se construía? ¿Cómo nos lo puedes describir? Bueno, pues el castillo se sitúa, como has dicho, en la parte principal, o sea, en la cima de la peña, ¿no?, de las dos hermanas a la derecha, y ocupa prácticamente toda la cima un torreón y un pequeño recinto anexo, ¿no? Una de las cosas que más interesante o más llama la atención a la gente es el cómo acceder a la cima, porque tiene un pasillo labrado hasta tal punto que los guardias en la construcción de ese pasillo labraron en la roca 2 huellas para apoyar los pies, para no resbalar, porque es que realmente, eso es, realmente hay un precipicio entre la torre y ese pequeño paso de 50 centímetros y 7 metros de largo que caes al vacío y hay 100 metros de altura. Entonces eso es un poco lo que la gente le echa hacia atrás a la hora de acceder al castillo, es ver que realmente la última parte es complicada, pero no lo es, o sea, ya hasta incluso un agarramanos es más tema psicológico que más tema de dificultad, ¿no? Y luego el castillo tenía 3 niveles, tenía un primer nivel al comienzo de la peña, que se ve muy poquito, no hay apenas restos, y se iba extendiendo por la peña, que por esa cuestión pusimos unas escaleras para que la gente subiera de forma cómoda, hasta la parte final donde hay una torre y sobre todo la cisterna donde guardaba el agua de lluvia para suministrar agua a los soldados. Más o menos es así, ¿no? Sí, que sería el último, digamos, el último bastión de defensa en caso de que fueran a tomar los niveles inferiores, claro. El castillo fue demolido en 1405, fue rehecho en 1440 y, bueno, finalmente digamos que su historia termina más o menos en el 16 porque es uno de los castillos derribados por el cardenal Cisneros, ¿no? ¿Qué ocurrió para que fuera demolido, rehecho y por qué finalmente fue reducido a escombros en 1512 este castillo? Pues para empezar era un castillo de zona interior, como Raregui, o sea, no son los castillos de frontera con la Muga, que realmente era un peligro, ¿no? Pues por ejemplo Irurita o los castillos de, bueno, en fin, hay unos cuantos, ¿no? Estaba situado más al interior y aunque era muy estratégico, en momentos de paz, en momentos de que había unas necesidades económicas, fijaros que tras la guerra de 1378 con Castilla, las arcas navarras estaban vacías y había muchos castillos que incluso no se rehicieron porque realmente no había dinero. O sea, coincidió en varios aspectos, ¿no? Entonces el castillo en ese periodo sufrió un abandono, ¿no? Y luego fue retomado nuevamente hacia el año 1440 porque empezaron a ver, bueno, ya teníamos un monarca que era Juan II, casado con Blanca de Navarra, que fue un rey nefasto para Navarra porque nos llevó a varias guerras con Castilla, y entonces pues los castillos que entonces estaban semi-abandonados
volvieron a cobrar vida, ¿no? Hasta el punto que se documenta en 1461 que ese castillo fue tomado por Johan de Eraso en las guerras civiles y que por esa razón pues tuvo ciertos premios o rentas tributarias en los pueblos, ¿no? Entonces es un poco esa historia. Y luego el final trágico, como pasa en muchos castillos, en la conquista navarra en 1512 fue de los primeros castillos que mandaron demoler, ¿no? Y en este ha sido uno de los que tiene o habéis intervenido en él para consolidarlo. ¿La intervención cómo ha sido? Pues la intervención, imaginaros, si llevamos media hora hablando de lo complicado, lo difícil. Hay que subir allí las cosas. Hay que subir, claro. Eso es. Con un saco, pues bueno, cada persona en India, pues bueno, como en cadenas humanas, subiendo sacos, subiendo cal, agua, arena, hasta la parte de arriba, e ir rehaciendo el castillo. Realmente no quedaba prácticamente nada, estaba arrasado por unos árboles y hemos tenido pues que rehacer la torre, rehacer el aljibe y con ayuda de la gente de la Solán, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, pues como siempre, a lo bruto. Muy pues como el que iba con la llave a cerrar y abrir cuando había guerra, pues igual, ¿no? Pues, sí. Venga, que mañana empezamos, venga, pues mañana empezamos, con todos los permisos habidos y por haber, claro, ¿no? ¿Y qué queda de si subimos allí, con el esfuerzo que supone subir, qué vamos a ver? Pues mira, lo primero que vais a ver va a ser, pues bueno, lo que serían los restos del castillo de Visita, que ya te envuelven en una magia especial porque estás en un sitio, la verdad, idílico, ¿no? El vuelo de las aves, por ejemplo, también es algo, un espectáculo ver a los buitres como te sobrepasan prácticamente a pocos metros, ¿no? Y es que es un sitio para ellos, o para los animales, para los buitres, vamos, que aprovechan las corrientes muy bien para estabilizarse en el vuelo, ¿no? Es un sitio espectacular y que yo invito a la gente a visitar. Echeverri es un pueblo encantador, también muy bonito, con unos caseríos preciosos. Y el bosque hasta llegar al castillo pues es realmente espectacular porque se pasa por una zona de rocas. Hay como una especie de cambio de clima, por así decirlo. Incluso la zona sur es un poquito más pues no árida, pero sí que es como más caliente, más otro paisaje roquedo. Y el norte pues en Umbría, húmedo, con hayedos, con robles, está muy bonito. La verdad es que es precioso para visitar y yo animo a la gente a que venga. A que lo haga. Muy bien, muy bien. Y aquí y una última reflexión para concluir esta primera temporada sobre nuestros castillos y una invitación a las y los oyentes a conocerlos. Eso es. Yo, bueno, la historia en general es muy importante, ¿no? Podemos hablar de época romana, anterior, posterior, pero los castillos nos marcaban ciertamente una identidad como un pueblo bastante unido, con una administración, unos reyes, ¿vale? Que eran reyes, pero que realmente marcaban un territorio con una identidad y una personalidad propias. Debemos mucho a esas fortificaciones y a nuestra identidad también, porque nos la marcó también, ¿no? Entonces, un recuerdo de esa historia que conjunta, pues es bonito visitarlos, ver el paisaje, que tenemos un paisaje espectacular, que es increíble. Ciertamente. Y desde luego es una serie de fortificaciones que les envuelve la leyenda, o sea, que realmente siempre está unido a la leyenda de Gentiles, y otras leyendas, pero que realmente invita sobre todo a visitarlo a la gente que le guste la montaña. Eso es Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Iñaki Sagredo y con Xavier Bañuelos en este espacio de viajes que llamamos Sobre el Terreno, a veces más lejos, a veces más cerca. Todo esto está cerca y tiene una carga histórica y tan importante que me parece que esta invitación es digna de ser recogida y aprovechada. ¿Cómo vamos desde cada una de nuestras capitales? Pues Tienes 10 segundos. Es fácil. Desde Iruña son 25 minutos por la P15 hasta Irurzun. Y allí la Nacional 2410 y la 7502 hasta Echevarri. Básicamente ese es el camino, porque desde Donosti haces básicamente lo mismo, pero llegando por la 15, ¿no? Unos 50 minutos. Desde Gasteiz, 53 minutos. Y desde Bilbao, pues un poquito más, 1 hora y media. Iñaki, Xavier, qué placer contar con vosotros. Que tengáis un gran domingo y hasta pronto, ¿eh? Muy bien, Venga, hasta pronto. Agur. Las noticias de las 10.